¿Qué es la Iglesia Católica Liberal? La Iglesia Católica Liberal es una de las formas o ramas católicas independientes. Es el sincretismo entre la teosofía y el cristianismo tradicional. No tiene ninguna conexión con la Iglesia Católica Romana y posee una propia administración, al igual que todas las otras iglesias de la rama católica y ortodoxa. El título también se le aplica a varias denominaciones separadas e independientes a través del mundo, sosteniendo muchas ideas teosóficas en común. Muy bien, ahora veremos la historia de la Iglesia Católica Liberal. El obispo fundador de la Iglesia fue James I Whately, anteriormente sacerdote de la Iglesia Anglicana, quien llegó a ser teósofo y fue ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica el 22 de julio de 1913 por Arnold Harris Matthew. El arzobispo Matthew era un sacerdote que había abdicado como católico romano y había sido consagrado por el arzobispo Geraldus Bull en Utrecht el 28 de abril de 1906 y nominado como primer obispo de la vieja Iglesia Católica en Inglaterra. De este modo, la Iglesia Católica Liberal sigue su sucesión apostólica. Entiéndase que es la sucesión apostólica desde los primeros apóstoles, desde Jesús, que instituye la Iglesia y da la ordenación sacerdotal a través de cada uno de sus apóstoles, después discípulos y así sucesivamente al día de hoy. Eso se entiende como sucesión apostólica. Continúa la sucesión apostólica llegando hasta atrás de Roma. Al final, Matthew rompió todos los lazos con la Unión de Utrecht, o la Iglesia de la Unión de Utrecht, para jurar lealtad una vez a la Iglesia romana de nuevo y aconsejar a aquellos de sus fieles que eran teósofos a renunciar a su membresía en la Sociedad Teosófica de Antwerp. Este consejo no fue tomado seriamente por muchos de los miembros de la Iglesia. Whately fue consagrado para el episcopado el 13 de febrero de 1916 por el obispo Frederick Samuel Whately, quien había sido consagrado por el obispo Matthew. Comenzó la organización que más tarde llegaría a ser la Iglesia Católica Liberal, de la que Whately sería el primer obispo presidente. El obispo Whately publicó artículos dentro de la Sociedad Teosófica sobre el trabajo ceremonial. Estos interesaron a Charles Webster Leadbeater, un alejado clarividente y sacerdote anglicano, quien fue consagrado por el obispo como obispo católico liberal en 1916 por Monseñor Whately. Se transformó en el segundo obispo presidente de nuestra iglesia. La Iglesia Católica Liberal está gobernada por el Sínodo Episcopal General de todos los obispos de la Iglesia. Este sínodo se reúne formalmente cada 3 años y elige un obispo presidente de su jerarquía como director ejecutivo de las iglesias. El actual obispo presidente de la Iglesia Católica Liberal es el reverendo Graham
El sínodo episcopal también elige clérigos para el episcopado. Sucesión apostólica. La Iglesia Católica Liberal reconoce 7 fundamentales sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Sagrada Eucaristía, la absolución, la Sagrada Unción, el matrimonio y las órdenes sagradas. Afirma que tenemos una sucesión apostólica interrumpida a través de la vieja Iglesia Católica. Nosotros, como católicos independientes, creemos en la unión de todas las religiones, que eso es lo que nos diferencia de las demás formas cristianas, católicas y ortodoxas. La Iglesia Católica Liberal cree que hay un cuerpo de doctrina y una experiencia mística común a todas las grandes religiones del mundo, y de las cuales se puede reclamar como exclusiva posesión de nadie, moviéndose dentro de la órbita del cristianismo y refiriéndose a sí misma como una característica de la Iglesia cristiana. Sin embargo, sostiene que todas las grandes religiones del mundo son también divinamente inspiradas y que todos proceden de una fuente en común, aunque las diferentes religiones dan énfasis en diferentes aspectos de varias enseñanzas. Muy bien, igual que todas las iglesias y todas las formas de fe, hemos tenido varios cismas o diferencias entre nosotros. Esto ha creado muchas formas de comprender nuestra inspiración divina como iglesia. Entre muchos de esos, muchos obispos se separaron, tuvieron varias formas de reformas, lo cual separó algunas provincias, pero todos seguimos unidos a la Iglesia Católica Liberal. Bien, dentro de esta misma rama vamos a hablar de nuestra iglesia, la Santa Iglesia Celta Internacional, que es una de estas ramas de la reforma que se generó. Bien, resumiendo, somos una iglesia tradicional, es decir, tenemos una tradición. Nuestra iglesia, como iglesia celta, tiene la tradición celta. La información sobre la iglesia celta la encontraremos dentro de la iglesia de Inglaterra y la iglesia escocesa. Es nuestra rama, ¿sí? Diferencia de las ortodoxas y diferencia de las iglesias o tradiciones romanas que encontramos normalmente. Somos una iglesia diferente, pero una iglesia católica liberal internacional, que es una de las ramas separadas de la católica liberal principal. Hacemos parte de la jurisdicción del gremio de los santos apóstoles. Nuestro obispo es el señor y reverendo Don Alistair Bite, que es nuestro actual obispo presidente, quien se crió en Irlanda y ahora reside en Ticino, Suiza. En Edgen, Noruega, Don Alistair ha sido un maestro de espiritualidad celta durante muchos años. De allí hemos tomado la tradición para entender en los 6 continentes donde nos encontramos. Para que mencionen la sucesión de la Iglesia Católica o la Santa Iglesia Celta en Bretaña, fundada en 1956. Ahora hablaremos de qué realmente es el cristianismo celta en un próximo video. Por ahora, esto es una introductoria para todas las personas que están interactuando con una de las ramas de la Iglesia Católica Liberal. Poca información se encontrará de nuestras iglesias, porque no somos una, somos muchas, católicas independientes. Para el próximo video, cristianismo celta.